es Desate. Desate, para patear las calles por nuestros derechos. Mujeres al aire. Para saltar los muros manicomiales. Está Desate. Basta de femicidios. Basta de encierros sin sentido. Basta de estigmas. Mujeres que hacen radio. ¿Estás escuchando? Radio Desate. La locura está en el aire. Temporada 11. Hola, ¿qué tal, oyentes queridos? Como se imaginarán, algunas de nosotras que no vivimos en el hospital, por suerte hacemos trabajos de manera remota. Pero eso no nos quita demasiado dejar de pensar. Siempre insistimos en que la violencia de género, a consecuencia del flagelo cultural llamado patriarcado, tiene su lado educativo. Es decir, formar seres humanos con criterios igualitarios. Es desde la cuna y en el caso de las escuelas, desde jardincito, como solemos decir. Educación en todos sus niveles. Algo avanzamos. Ley ya tenemos. 26.150. Ley de ESI, Educación Sexual Integral. Y como siempre decimos, se trata de aplicar. Eso, aplicar, crear conciencia y prácticas cotidianas donde se promueva, se enseñe, se comparta nuevas formas de pensar y pensarse como personas con derechos desde muy niñites. Crecer en una adolescencia donde la sexualidad y tu elección no sea motivo de bullying, ni de poder, ni de sometimiento. Ahora, ¿esto es posible? Bueno, eso es lo que se propone esta ley, entre otras cosas. Ahora solo basta que en el tiempo, en la vida cotidiana, se refleje en el respeto, la solidaridad de percibir y percibirnos en libertad. Desate promueve salud mental, es decir, pleno respeto por los derechos humanos. Por eso creemos que la violencia de género está muy asociado a prácticas culturales que vienen desde la cuna. La cuna hay que transformarla en un lugar de acogimiento, de respeto, de amor, de igualdad de oportunidades para todos. Y así de a poco el machismo asesino, injusto y degradante lo iremos transformando. Esto fue Desate, la radio en el Moyano. Busca Desate en Instagram, Facebook, ahora en Spotify Podcast. No podés volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos presentando la mesa Desate, la radio del Moyano, y Voces de Aquelarre comparten el aire. Nos va a comentar sobre Desate y nos acompaña Silvia Mals, terapista ocupacional, psicóloga y creadora de Desate y del dispositivo comunicacional, Lorena Duba, pedagoga y educadora social, estudiante de la Tecnicatura de Economía Social y Solidaria de la Universidad de Quilmes, Celeste Sarmiento, artista visual y gestora cultural, trabajadora de la Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y Cultura. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeras? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien, Buenas bien. tardes. Y maravillosamente feliz de este encuentro, ¿no? Le voy a dar el pie a Silvia Mals para que Silvia, vos nos presentes. Acabaron de escuchar, digamos, uno de los audios de Desate, para que vos nos presentes de qué se trata Desate. Bueno, ¿de qué se trata Desate? Desate es un dispositivo de comunicación que realizamos en el Hospital Moyano con mujeres internadas y externadas de esa institución. Ya contamos hoy con 11 años de historia, de experiencia, bajo un lema fundamental que nos guía y de alguna manera nos orienta hacia dónde y cómo apuntan nuestros microradiales. En realidad lo que hacemos son microradiales, ya les voy a contar por qué
en ese sentido. Pero yo les hablaba de lo que nos orienta, y nos orienta fundamentalmente ser un granito más de arena en este proceso necesario e imperioso que es el proceso de desmanicomialización. En este proceso donde se tiene que poner necesariamente para esto la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, y en Cava, obviamente, hacer cumplir también la Ley 448 de Salud Mental, ambas abandonadas. Nunca se han podido implementar, pero bueno, de esto se trata, y me parece que siendo leyes que ponen de alguna manera en el discurso y en sus objetivos los derechos humanos, eso es lo que tenemos que acompañar, tenemos que exigir, y también, ¿por qué no?, patear las calles para que eso suceda. Y cuando digo patear las calles, digo sumarnos y unirnos en todas aquellas actividades, en todas aquellas posibilidades que permitan construir otro imaginario, otra forma de pensar la inclusión social, la salud mental, y fundamentalmente terminar con este flagelo, que ya lo es, que todavía existan hospitales de encierro o lugares de encierro para los seres humanos. Así que de esto Desate la tiene clara. Se puede escuchar en las redes de Voces de Aquelarre, se puede escuchar en las redes de las propias Desate, que son Facebook, Instagram. Después lo vamos a repetir al final de la charla. Acá, así le damos el pie a Lore, con Economía Social y Solidaria, porque bueno, a mí me parece, esta mesa que estamos presentando ahora es justamente esa integración. Digamos, tenemos dos compañeras que no son específicamente de salud mental, y a mí me parece que de eso se trata, que tiene que estar, digamos, ese cruce. La intersectorialidad, que es fundamental. Sí, me gustaría decir que Desate es un emprendimiento colectivo acompañada por el ISER, Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, en colaboración también con el Ministerio de Trabajo, porque si algo tenemos claro es que la intersectorialidad de alguna manera y la interdisciplina tiene que estar necesariamente en juego para ir logrando nuestros objetivos. Seguramente la ley todavía no se implemente, pero los dispositivos sí tienen que estar presentes y luchar por ellos. Bárbaro. O sea, y Lorena Duba nos va a hablar ahora de la importancia, me parece, Lore, de la economía social y solidaria, sobre todo porque Voces de Aquelarre hace ese cruce entre cooperativismo, movimiento de mujeres, salud mental, y no por nada, digamos, las Desate, son todas usuarias, se trata de mujeres, así que... Bueno, pensando un poco cómo nosotras siempre nos pensamos dentro de Voces de Aquelarre, y Mariana bien lo decía, este cruce que hacemos desde la economía social y en los movimientos de mujeres, es que trabajándolo desde las pedagogías tenía ganas de compartir con ustedes un relato y después introducirnos un poco en esto de por qué la economía social y para qué, ¿no? Porque nosotras cruzamos, nosotras venimos todas, inclusive hasta CELES también, de modelos asociativos y cooperativos, CELES desde su emprendimiento y nosotras desde el cooperativismo con Mariana. ¿Y por qué creemos que es tan importante poder presentar a la economía social, o como decían ustedes, entrelazarla, articular la economía social con la salud mental, ¿no? Desde la inclusión laboral? Entonces tenía ganas de contarles un relato que dice así: cuando una mujer teje, teje sus sueños; cuando una mujer teje, teje con su madre, con su abuela, con sus ancestros, entre los dedos. Cuando una mujer teje, teje el futuro, los rostros que no conoce, las formas que no ha visto. Cuando una mujer teje, crea una idea, brota una ilusión,
nace una mirada. Cuando una mujer teje, sabe de otras, las que mira, las que ve, las que no conoce. Cuando una mujer teje, es el colmo de la certeza, presiente a quien posará sus dedos sobre las lanas. Cuando una mujer teje, es una niña jugando a imaginar lo bello de la trama. Y pensaba en esto, ¿no? Pensaba en esto justamente de las tramas, del entramado, de las articulaciones, ¿no? Y Freire, que es un pedagogo brasilero, nos decía que la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a transformar el mundo. Y la economía social también se presenta como una economía que quiere ser transformadora. Esa economía que quiere transformar el poder hegemónico del capital, que solamente excluye, ¿no es cierto?, todo el tiempo y acumula, por una economía que reproduce la vida, ¿no es cierto?, en todos sus sentidos, en todos sus vínculos, ¿no? Que intenta construir una propuesta que contribuya a una educación de inspiración emancipadora, ¿no? Hablamos desde la pedagogía. Y la cruzamos con la economía social porque entendemos que justamente la reproducción ampliada de la vida, en lo que se refiere a los valores que tiene el cooperativismo, la distribución justa, ¿no es cierto?, la entendemos como una práctica social e histórica, como una identidad, como forma de organización democrática, como cultura, como posición ética y política. El cooperativismo tiene mucho que aportar a la reivindicación de una humanidad más justa, ¿no? Nos gusta como ver desde ese lugar a la economía social y solidaria, ¿no? Y ahí es donde la cruzamos también con el feminismo, ¿no? Porque también dice que la economía social es otra forma de hacer economía, ¿no? Que une finalidad social de la reproducción ampliada de la vida con dinámicas de gestión asociativas, democráticas y solidarias. Y una frase que me gusta siempre decir, que no es mía, pero se la robé a un gran maestro, que si otra economía acontece, otro mundo es posible, ¿no? ¿Y por qué la cruzamos con el feminismo? Porque la economía feminista propone la discusión sobre la organización social del cuidado de niños, niñas y adultos dependientes, y visibilizar las tareas domésticas, preparar alimentos, limpiar la casa, la organización de la vida de sus habitantes, que se realizan sin remuneración alguna, y que recaen principalmente sobre las mujeres de distintas generaciones. También participa en la discusión por la desigualdad laboral, las formas de discriminación de género en distintas organizaciones, y la invisibilidad de las tareas por ellas realizadas. Asimismo, desde los trabajos de la economía feminista se denuncian especialmente las dificultades que enfrentan las mujeres para su incorporación en el mercado de trabajo, la existencia de brechas salariales y los obstáculos que se encuentran en su ascenso a puestos de dirección o de decisión. Las críticas de la desigualdad propuestas desde la economía feminista resuenan fuertemente entre quienes buscamos repensar la economía social y el cooperativismo desde una perspectiva de género, y por ende transformadora de relaciones sociales. Los puntos de contacto entre una perspectiva económica que cuestiona la organización patriarcal de la economía y el cooperativismo como alternativa emancipadora, como decíamos antes, son múltiples, sobre todo si consideramos que el cooperativismo no es solo una forma de organizar la producción, sino es una forma de vida que nos atraviesa en distintos ámbitos, ¿no? Que uno va como transitando y que vamos compartiendo. Nos ayuda a construir una propuesta emancipadora desde una perspectiva feminista, requiere romper, o sea, pensar la economía como una economía feminista requiere romper roles establecidos, ¿no? Animarse a tomar la palabra, a apropiarse de los espacios de participación disponibles o por crear, y dar desde ahí la pelea.
Esto involucra visibilizar e instalar los debates sobre estos temas para efectivamente revertirlos. El principio de la solidaridad entre pares, la sororidad como planteo feminista ante la vida es clave. Así, si bien la economía social tiene recursos en sus valores y principios que nos diferencian de otras formas de construcción política y social, como decíamos antes, es preciso que también estemos alertas de su importancia al interior de las organizaciones, debatir los privilegios y encontrar colectivamente modos de garantizar la igualdad. Una articulación virtuosa entre economía social y economía feminista. Es un largo camino por recorrer y merece la pena hacerlo. Y ahí me gustaba mezclar el tema entrelazar en realidad esta trama, el tema del cooperativismo, de la economía feminista y la economía social, con el cooperativismo, y poner como un ejemplo que yo tengo como muy presente, muy claro, que es La Huella, la cooperativa de trabajo La Huella, que funciona en el Hospital Borda. Funcionaba, para mí sigue funcionando, o vamos a hacer que vuelva a funcionar. Y ahí había tomado unos puntos que los compañeros de La Huella habían compartido en una nota, y donde decían que hablaban de esto, de donde se hace necesario insistir en la importancia del cooperativismo, del modelo cooperativo como sistema democrático y solidario de trabajo. Modelo de organización que ubica a la persona en el centro de las necesidades y donde la solidaridad tiene el papel nodal antes que el de la competencia. O sea, pensarnos que La Huella, que los integrantes que forman La Huella tienen derecho al trabajo, a la educación, a la salud, como todos, ¿no? Como todes, y que para nosotros el cooperativismo es una manera de abordar la inclusión laboral de los compañeros de La Huella. Y por eso pensaba en las compañeras de Desate, que lo hacen a través de la comunicación, ¿no? Que su trabajo, su puesta en la lucha, puesta en marcha, puesta en escena, es a través de la comunicación. Y me preguntaba cómo también podemos hacer que las compañeras de Desate puedan también acceder a la inclusión laboral desde lo que ellas ya están haciendo y lo hacen muy bien, ¿no? Entonces, nada, me parecía que era importante, justamente como las compañeras son mujeres, presentar y a la economía social desde el feminismo, desde el lugar que se plantea, ser reconocidas, ¿no? Desde el trabajo, a través de sus derechos, y a través de la inclusión laboral, como lo hace La Huella, digo, desde un lugar que está formada por hombres, porque bueno, el Hospital Borda es el hospital de salud mental donde están los hombres, y el Moyano es donde están las mujeres. Cómo también entrecruzar eso, ¿no? Porque la sociedad está formada por hombres y mujeres, y diversidades. Y me imagino que debe ser, yo tampoco estoy en el área de la salud mental, pero me imagino que debe ser muy difícil poder justamente entrelazar o articular también esto de estoy en un hospital de mujeres, estoy en un hospital de hombres, donde también hay diversidades, ¿no? Entonces me parece que está bueno ahí trabajar, ¿no? Esto de la economía social, que vuelvo a decir, es la reproducción ampliada de la vida. Y eso es lo que me parece que nos da entrada a poder estar en las diferentes instituciones, tanto de salud mental como no. Bueno, era un poquito compartir eso con ustedes. Bueno, nada. Muchas gracias. Y compartir el trabajo de La Gloria. Huella, que viene haciendo mucho esfuerzo y está trabajando siempre muy duro para ser reconocidos, ¿no? En esto y con la nueva ley. Sí, yo creo de que salud después, mental. si nos queda un minuto, que no sé cómo estamos con el tiempo, pero aunque Cele haga su parte de cultura, y yo también pensaba en una pregunta para Silvia con respecto al trabajo, digo,
si alguna vez lo dejamos pendiente la pregunta, ¿pensaron como inclusión sociolaboral la radio, ¿no? Cele, cultura. Bueno, desde el ámbito de la cultura, también, ¿no? Como este cruce con la mayoría de los conceptos que también habló Lore, quizás yo por ahí voy a dar como un poco más de datos, pero tiene que ver con esto también, porque bueno, me parece que la cultura es algo que atraviesa absolutamente a todas las sociedades, a todas las personas. Nosotros hacemos cultura, pero también la cultura nos hace a nosotros. Entonces, me parece de ahí la súper importancia que tiene. La igualdad de participación, acceso y contribución a la vida cultural es un derecho humano, además de un derecho cultural. Es vital garantizar la libertad de expresión y el acceso a los bienes culturales de todos. En este contexto de pandemia y de aislamiento, se hizo evidente la necesidad que tenemos como individuos y también como sociedad de acceder a bienes culturales, ya sean contenidos para entretenimiento, talleres o espectáculos que se empezaron a transmitir vía streaming. Pero este contexto también develó y en muchos casos hasta incrementó las diferencias y las desigualdades ya existentes. En primera instancia, si hablamos de conectividad, la pregunta es, ¿quiénes tienen acceso a disfrutar desde sus casas estas expresiones? Hay un sector de la sociedad que no tiene acceso a internet o algún dispositivo electrónico, y no hablamos solamente de mero entretenimiento, sino que tampoco tiene acceso para estudiar, por ejemplo. En cuanto a lo laboral, ya resultaba difícil antes que el trabajo cultural fuera reconocido como tal. Y en este contexto, me parece que esa dificultad también se incrementa. Incluso en lo que es la economía social, cuando se habla de trabajo, muy pocas veces se piensa en las industrias culturales o en los trabajadores culturales autogestionados. Por lo general, en el imaginario, cuando uno dice trabajo, hay otro tipo de actividades. Esto, bueno, también muy evidente antes de este contexto, yo creo que deben ser los únicos, los trabajadores culturales a los que no se les paga por ese trabajo, ¿no? Hay muchos artistas, músicos que van a hacer espectáculos, no se les paga, o se les paga en consumición, artistas plásticos que hacen muestras y nunca tienen una retribución. Y estos conforman uno de los sectores más perjudicados económicamente, porque bueno, fue el primero en suspender las actividades, y seguramente sea el último en retomarlas también, porque no están consideradas actividades esenciales, a pesar de que me parece que todos podemos decir lo esenciales que fueron durante estos meses. Exacto. Las actividades artísticas. Tenemos el ejemplo de actores, bailarines, músicos, etcétera, que han tenido que reinventar su propio trabajo o directamente volcarse a otro. Tenemos también el ejemplo de trabajadores culturales que empezaron a recibir ayuda económica y alimentaria a través de pares que se organizaron para ayudar a quienes atraviesan una situación más dificultosa, porque no todos los trabajos pueden reinventarse, justamente. Tenemos también el penoso ejemplo de instituciones gubernamentales que convocan artistas para brindar charlas o espectáculos sin ofrecer paga, precarizando aún más este trabajo. Con respecto a lo que es en cuanto a género, en el año 2018, por primera vez se analizó la cultura argentina desde una perspectiva de género, a través de una encuesta realizada por lo que era entonces la Secretaría de Cultura y de Nación, y el proyecto Mujeres Creando de la UNESCO. Entre muchos datos interesantes que surgen de ahí, hay uno que me gustaría destacar, en el que dice que el tener hijos es un factor que dificulta el acceso a los bienes culturales para las mujeres, pero no para los hombres.
Este dato se ve en las razones por las que los encuestados no asisten a recitales, ¿no? Como ejemplo. La amplia mayoría de las mujeres responde que no asiste porque tiene hijos pequeños o por motivos económicos, mientras que los hombres no asisten por motivos de trabajo en un 90%. En cuanto a la participación laboral en el ámbito cultural, se da la misma relación que en el ámbito general de trabajo, 60-40. O sea, esto quiere decir que el 60% de los trabajos lo ocupan los hombres y el 40% las mujeres. Habiendo, bueno, tirado como todos estos datos, me parece como súper importante destacar que este programa, que Voces de Aquelarre, se afirma como un programa en el que se pueden escuchar las voces de todos, de absolutamente todos, de las mujeres, de los trabajadores que son precarizados, de las locas también. En el programa nos hemos hecho incluso eco muchas veces de las luchas que llevan adelante las colectivas de mujeres y disidencias en el ámbito cultural, y me parece que eso tiene que seguir siendo así, que tiene que haber un espacio en los medios de comunicación en donde desde un lugar que no sea estigmatizante se pueda contar qué es lo que está pasando con estos sectores de la sociedad. Me parece que queda muchísimo para deconstruir todavía, y bueno, y creo firmemente que la batalla es cultural. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Ele, muchas gracias. Silvia, no sé cómo estás de conectividad, si nos escuchás bien. Porque Silvia tiene problemas de Wi-Fi. Más o menos. ¿Se me escucha? Más o menos. Ahí Sí, te sí. escuchamos. ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha. Bueno, no, me parece importante, importante las intervenciones de las compañeras, porque han puesto en cuestión lo laboral y también lo cultural. Y bueno, por ser mujeres, parecería que las actividades culturales estarían un poquito rezagadas en el imaginario, pero sin embargo, y por sobre todas las cosas, se logran más beneficios económicos para facilitar la autonomía cuando se construyen objetos o productos. En este caso, no hay objetos o productos, hay comunicación. Pero bueno, nosotros tenemos, por suerte, en cierta medida, otras radios que nos transmiten, que nos dan ese espacio, y también esto que decíamos en relación a la intersectorialidad, poder lograr a través del Ministerio de Trabajo, justamente porque son comunicadoras y tienen una función en ese sentido, recibir, llamémosle ciertas becas, permiten en cierta medida tener ciertos beneficios económicos. También, a través de la Colifata, hemos logrado incluir a nuestras comunicadoras en los programas que también ellos logran para beneficiar económicamente a sus comunicadores. Así que es cierto, todo es un estar constantemente apelando a la función del Estado para que brinde esa posibilidad. Es cierto, necesitamos al Estado cada vez más, pero también a una sociedad que pueda facilitar y permitir con menos estigmas y menos prejuicios a mujeres qué decir y qué hacer. Muy bien, muchas gracias. Sí, Cele mencionaba lo de los bienes culturales, quizás no se tiene tan presente que también son bienes, ¿no? Exactamente, exactamente. Claro, estamos como más acostumbradas a lo concreto, digo, el trabajo como algo concreto, algo que se puede, la producción de algo, pero eso también es producción de bienes culturales y producción de sentido. Bueno, pero ahí es donde exactamente, pero además
¿Cómo? No, que ahí es Sí. donde la economía social plantea lo de la reproducción ampliada de la vida, porque no es la acumulación del capital, sino justamente romper con la hegemonía del poder que acumula todo el tiempo. Ahí es donde la economía social entra a darle otro sentido a la vida entera, ¿no? A la vida del ser humano, a la vida del buen vivir, de la naturaleza, del medio, de la tierra. Por eso me parece, como esa economía transformadora, ¿no? Tenemos que ir pensando, digamos, en un cierre. Sí, yo quería resaltar de lo que hablaron las tres, me parece, el tema de las redes. A mí me parece que las redes son fundamentales, un poco lo que decía Lore, pero a mí me parece que las tres lo decían, porque esto que vos haces, Silvia, también, y que Lore trae, que nos emparenta, digamos, con la huella, que pensamos también en la integración sociolaboral en la comunidad, y pensamos en la hacia afuera, y conectarte, vincularte con otras radios, con la economía social, salirse de ese encierro, digo, salir del encierro, y hay muchas maneras de salir del encierro. A mí me parece que la trama es fundamental. Nuestros dispositivos, perdón. Sí, dale. Nuestros dispositivos no tienen que estar en los hospitales, tienen que estar afuera. Muy bien. En la comunidad. Muy bien. No en los la huella está en la comunidad. Yo de hecho soy, pero está dentro todavía con el espacio físico. Igual no nos reconoce el Borda, eso daría para otra mesa. Sí. Igual el Borda no nos reconoce. No estamos ni adentro ni afuera. Pero yo no soy profesional del Hospital Borda. Así que comparto con vos lo que decís, me parece que es hacia afuera. Y es toda una discusión esa también, con colegas, terapistas ocupacionales, psicólogos, del ámbito público, Silvia. Así que otro día sería bueno discutir eso. Yo porque conozco perfectamente cómo es el discurso imperante. Pero decía que las tramas, me parece que recuperar las tramas, y voces de aquelarre es eso. Lo manicomial no solamente están en las instituciones, y las instituciones somos todos los que los componemos. Exacto. Tal cual. Las ideologías. Silvia, se corta. A ver, yo le quería preguntar si está mal decir las locas. ¿Podemos decir las locas? A ver, ahí se le cortó. Se cortó. Bueno, nos queda poco tiempo. Bueno, nos queda poco tiempo. Muchísimas gracias, Celeste, Lore. Les contamos para que cuando estén viendo este video y vean todo editadito y muy hermoso, lo hizo Celeste Sarmiento. Exacto. Todo eso. Que es nuestra gestora cultural, programadora, no sé, ya tiene un montón de títulos ya. Después va a poner las redes. Nos voy a editar sociales, las bufandas, ¿no? Como esto va a salir en octubre, nos voy a editar también las bufandas, así salimos más primaverales. Bueno, y el primer congreso compartido con las de SATE, lo cual me encanta, y el primer congreso no, es el segundo de las voces de aquelarre. Ya estuvimos en la Universidad Nacional de Quilmes, y ahora agradecemos a la Asociación Argentina de Salud Mental por el espacio. Exacto, gracias por eso. Silvia se quedó sin conexión. Nos quedará pendiente la pregunta de si se puede decir las locas o no. Para el próximo encuentro. Para un debate en voces de aquelarre. Exacto. Gracias, chicas. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.